5 de septiembre de 2002. Yo estaba en la cama y escuché vehículos que se acercaban. Miré el reloj y vi que eran las 7 menos 10. Miré por la ventana y pude ver al inicio de la vía, ahí abajo, que había al menos 4 o 5 agentes con el equipo completo: escudos, chalecos antibalas, armas automáticas, arietes. Me desperté por el ruido de las botas sobre el suelo. Yo salté fuera de la cama, sabía que era la DEA. Abrí los ojos y vi a 3 agentes en esa puerta y a 2 agentes en esa otra puerta, apuntándome con rifles de asalto a la cabeza. Empecé a responderles diciendo: estoy arriba, no soy violento, no me voy a resistir, es marihuana medicinal. Y abrí la puerta. Y los agentes estaban ahí. Me gritaron para que me tirara al suelo. Y le empujaron la cara contra el suelo, le pusieron una bota en la espalda y un arma en la cabeza. En ese momento empecé a contarle a la gente al mando sobre nuestra organización, sobre nuestro trabajo y sobre nuestros voluntarios, y sobre la gente cuya vida tenía él en sus manos. Marihuana, medicina y ley. Neuropatía, dolor, náuseas. Cuando tenía 10 años, me dijeron que no iba a sobrevivir a mi juventud. Tengo una severa enfermedad en los huesos, llamada múltiple esatosis congenital cartilaginosa. Y tengo estos tumores sobre todo mi cuerpo, sobre los huesos principales de mi cuerpo. En todos excepto en mi columna. Lo que ocurre es que debido al crecimiento externo de este tumor, se estrechan los músculos y las venas, haciendo muy doloroso y difícil el movimiento. Cualquier movimiento puede desgarrar el músculo, o aún más importante, la vena, si el tumor se adhiere a ella, y puedo sufrir una hemorragia y morir desangrado. Cuando me mudé a Florida, estaba solo y a 1500 kilómetros de mi casa. En el complejo de apartamentos había todo tipo de estudiantes y un día cuando nadaba me dijeron: vayamos dentro a beber vino y fumar marihuana. Yo no lo hice. Eso es quebrantar la ley. Así que después de 30 días me di cuenta de que no estaba haciendo amigos. Así que la siguiente vez me dijeron: vayamos dentro a beber vino y fumar marihuana. Yo dije: claro, y lo hice. Y era pura hierba. No me hizo nada. Si me aceptan, estupendo. Pero cuando era como la 10ª vez que lo hacía, me di cuenta de que estaba sentado por primera vez en 5 años, que llevaba más de 10 minutos sentado. Y caí en la cuenta de que no había tomado nada durante unas 5 horas. E hice esto unas 3 o 4 veces, hasta que me di cuenta que era la marihuana lo que estaba funcionando. Fue entonces cuando llamé a los médicos y a mi familia que ejerce la medicina y lo investigamos. El cannabis es obviamente un producto natural de gran interés, porque es una de las drogas ilegales más ampliamente utilizadas en el mundo, probablemente la droga más utilizada. Y ha estado usándose durante muchos miles de años. Probablemente cada lenguaje y cada una de las evidencias que tenemos sobre drogas mencionan el cannabis. El cannabis fue introducido en 1860, dejó de usarse y en 1942 fue de hecho físicamente retirado de la farmacopea. Alrededor de 1930 se podían encontrar unas 20 páginas en la farmacopea sobre el uso del cannabis. Cuando uno entra en la exposición permanente de la historia de las drogas en América, en el Museo de la DEA, uno encuentra una serie de artefactos y patentes de medicinas. Estos eran productos que contenían opio, morfina, cocaína y cannabis y eran vistos como las drogas maravillosas y milagrosas del momento. Todas estas botellas son de entre 1890 y 1938 y hay una gran variedad de diferentes curas. Esta es interesante. Las tabletas de color rosa son para el agotamiento sexual. ¿Cannabis para el agotamiento sexual? ¿Grandes tabletas rosa? ¿A qué le suena? Ya saben. Puede que la Viagra de entonces. Y aquí tenemos clorolodina. Es otra medicina para el dolor, con cannabis y morfina en una tableta. Y uno se encontraba con niños que habían sufrido sobredosis con estas primeras patentes de medicinas. Por culpa de ello se impulsó la creación de las leyes sobre drogas, porque la gente no se daba cuenta de la naturaleza adictiva de esas drogas. El canuto de la locura. Estas eran las historias típicas de las noticias del día en 1938. Un espeluznante drama de maníacos sexuales enloquecidos por las drogas y sus extrañas orgías y fiestas salvajes. Una película que se atrevió a producir Hollywood, solo para adultos. Ahora en cierta forma la vemos y nos da risa, pero en su momento produjo un gran impacto. Ola de brutales crímenes debido al consumo de marihuana.
Cuando la ley antidroga empezó a aplicarse en este país fue por medio de la Oficina Federal de Narcóticos, FBN. Harry Haslinger fue el comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos durante 32 años, desde 1930 hasta 1962. Y bajo su supervisión, la FBN persiguió organizaciones que empezaban a traficar con cantidades de drogas que estaban por encima de lo legalmente permitido. Yo me asombré de lo que había ocurrido. Es que la gente que decidió que la marihuana era una droga muy mala hubiera sacado esa información de la ciencia, de lo que de hecho existía en la literatura médica científica. Y los médicos ignoraron todo con respecto al cannabis. La Asociación Americana de Medicina se metió en el mismo sombrero que la Oficina Federal de Narcóticos aproximadamente en 1945. Y los médicos se volvieron no solo víctimas de esta campaña propagandística, sino además agentes muy efectivos. Quiero decir, después de todo, somos médicos, sabemos de drogas y demás. Estas sustancias en la planta de cannabis, las que son activas, tienen un aspecto carnoso, un aspecto ceroso, y resulta difícil trabajar con ellas. Así que ha sido muy duro para los químicos investigar este tipo de sustancias. Por ello tuvieron que investigar hasta 1964, cuando Raphael Machut y su colega Andri descubrieron el compuesto activo de la planta de cannabis, al cual llamaron delta 9 tetrahidrocannabinol, o como nosotros lo conocemos, THC. Tuvimos esta nueva fenomenología hacia finales de los años 60, cuando todos estos chicos estaban fumando marihuana y era algo nuevo. ¿Cómo impactaba el uso de esta droga sobre su funcionalidad, adaptación, éxito o fracaso? ¿Había algún tipo de consecuencias psicológicas o reacciones negativas? Nadie lo sabía. Después del descubrimiento del THC en 1964, los estudios médicos se centraron en las propiedades psicoactivas de la marihuana. Entonces creamos el Instituto Nacional de Salud Mental, fundado paralelamente al programa de investigación sobre drogas desde 1968 hasta el 72 aproximadamente. Conseguimos una muestra aleatoria y otra representativa del 10% de los recién ingresados en UCLA. La conclusión a la que llegamos es que era, desde luego, psicológicamente hablando desde el punto de vista médico, una droga recreacional segura. En comparación con casi todo lo demás, y tal como se ha visto, tenía un montón de aplicaciones medicinales. I'm a psychiatrist, professor emeritus at UCLA Medical Center. Tal y como lo vemos desde el punto de vista psiquiátrico. Estoy allí desde 1962 y trabajo desde 1965 en el campo del abuso de drogas. Tuve la oportunidad de servir en la Comisión Nacional sobre Marihuana y Abuso de Drogas del presidente Nixon durante 2 años. Si uno tuviera una sustancia como esta que tuviese tantos seguidores, estoy bastante seguro que habría existido una base médica controlada en la cual su uso dependería del beneficio que proporcionara al usuario. No encontramos efectos colaterales o problemas causados por la marihuana y estábamos muy animados por lo que habíamos visto, aunque algo desanimados por algunas de las respuestas que habíamos obtenido de otros investigadores. Un investigador, por ejemplo, dijo que según sus estudios la marihuana causaba toxicidad en el sistema nervioso central y por ello no se debería permitir que nadie la utilizara. Cuando le presionamos para que nos aclarara qué quería decir con toxicidad del sistema nervioso central, que es una frase aterradora, dijo: quiero decir somnolencia. A pesar de los descubrimientos de la Comisión Schaffer, la administración Nixon dejó de subvencionar estudios de marihuana con humanos. Pero el peor daño no provino de ningún efecto psicofarmacológico de la sustancia, sino por el contrario, por la forma en que nosotros como sociedad la estábamos utilizando. Departamento de Seguridad sobre Drogas, DEA, Arlington, Virginia. La DEA considera la marihuana una droga ilegal, y es así porque el Congreso calificó la marihuana como una sustancia de categoría 1. No tiene usos médicamente aceptados y un alto potencial para abusar de ella. Heroína, LSD, PCP, marihuana. Categoría 2, con uso medicinalmente aceptado con severas restricciones. Alto potencial para abusar de ellas. Cocaína, opio, metadona. Categoría 3, uso medicinalmente aceptado. Algo de potencial para abusar de ellas. Anfetaminas, esteroides anabolizantes, codeína.
Las categorías fueron introducidas como parte de la legislación para el control de sustancias de 1970. La DEA no es responsable de la aprobación de las leyes relativas a las sustancias controladas, en este caso la marihuana. Eso, por supuesto, pertenece al ámbito del Congreso. La DEA tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley mientras la marihuana siga perteneciendo a la categoría 1 del control de sustancias. Lo que resulta chocante desde el punto de vista social es que tratara con más dureza a la marihuana que al alcohol. Claramente el alcohol causa más muertos, provoca más heridos y hace que el juicio de la gente se vea más afectado que con la marihuana. Es solo una cuestión de seleccionar qué sustancias que alteran la mente son compatibles con un sistema de valores. La marihuana ha sido identificada como una de las sustancias preferidas por la contracultura, por gente a la que se la veía rechazar a la sociedad americana. Primero fueron los músicos de jazz, no solo los músicos negros, sino los integracionistas. Recuerden, esta es una sociedad muy racista y toda la noción de integración en los años 20, 30 o 40 resultaba algo terriblemente aterrador para la gente. Y estos eran negros y blancos que andaban juntos, puede que incluso se casaran entre ellos. Y por esto la marihuana tenía mala fama. Ya sabe, cuando un hijo se iba a la universidad vestido como un cruzado de los campos de Cristo y regresaba 6 meses más tarde con una túnica azafrán, la cabeza afeitada y cantando el Hare Krishna, creo que eso disgustaba a mucha gente. Esta es una pipa de salpicadero que se acopla al salpicadero de su coche, de forma que uno puede poner marihuana aquí y entonces el conductor y su cita pueden colocarse mientras maniobran por la autopista. Llevé a estos chicos a la tienda de discos y había una caja con todo tipo de parafernalia para la droga bajo la caja registradora, con todos estos exóticos juguetes y artículos para facilitar el uso de las drogas. Uno puede pasarle un pitillo a un amigo si quiere. Mis hijos dijeron, mira mami, se fueron directos a esa caja. Estaban completamente fascinados. La parafernalia que estaba expuesta incluía no solo bongs, sino incluso algunas cosas aún más detestables. Y creo que la etiqueta es instructiva. Bong, la única cosa que se desperdicia eres tú. Y entonces la parafernalia ayudó a los padres a ver que realmente había factores medioambientales que influían en los chicos y que intentaban atraerlos hacia la cultura de las drogas. ¿Qué llevar en tu primera fiesta para fumar hierba? ¿A cuántos de ustedes les resulta familiar Grandes Momentos? Esta es la revista de los drogadictos. ¿Es tan desagradable? Aquí hay uno. Pasa tu test de drogas colocado. Otro muestra a un hombre con la cremallera abierta y tiene esa pequeña cosa dentro. Y dice, usa esto para obtener el agua para tu test de orina. ¿En serio? Miren esto, ustedes, gente del gobierno, miren esto, miren. Cuando vieron eso se pusieron como locos y esa furia fue canalizada. Pudimos canalizar esa furia, convertirla en acción. Y así fue como realmente empezaron los grupos de padres por todo el país. Just say no. Just say no. Nuestro hijo mayor, Cade, estaba fuera en la universidad y llamó a casa para decir que estaba enfermo. Descubrieron que tenía cáncer de testículos. Se sometió a varios tratamientos y dijo, no voy a seguir más tratamientos. Dijo, morir no puede ser peor que esto. Simplemente iba a abandonar los tratamientos y morir. Yo había leído algunos artículos en prensa y le pregunté si había oído hablar sobre pacientes que estaban usando marihuana. No quería hablarme de ello, porque yo tenía ideas muy claras, como madre, sobre el uso de la marihuana. Y tuve que decirle, esto es diferente. Este es un momento diferente, no es un momento para fiestas. Este es, esperémoslo, el momento para vivir. Yo no tenía ni idea de dónde conseguir marihuana. Un día abrí la puerta de casa y allí había una pequeña bolsa marrón sobre el porche. La marihuana le ayudó a que dejara de vomitar. Una vez que empezó a fumar, regresó a casa, se sentó a la mesa y disfrutó de todo el mundo. Cade murió el 22 de octubre de 1979. A la mayoría no nos gusta hacer cosas que son ilegales. Para la gente que estaba enferma, queríamos que la legalizaran.
Y Robert Randall jugó un papel decisivo. Ha estado luchando contra el gobierno durante años. Algunas personas me llaman paciente cero. Fui el primer individuo en los Estados Unidos en conseguir acceso médico a la marihuana. Yo tengo glaucoma. Y a mediados de los años 70, en 1975, fui arrestado por cultivar 4 plantas de marihuana. Accidentalmente había descubierto que la marihuana era beneficiosa para el tratamiento de mi glaucoma. Y poco después de haber sido arrestado, descubrí que el gobierno de los Estados Unidos también sabía que la marihuana ayudaba en el tratamiento del glaucoma. Simplemente no se habían tomado la molestia de hacerlo público. Leyes y procedimientos, necesidad médica. Hay que retroceder hasta los años 70, cuando Robert Randall acudió a las Cortes Federales y consiguió que el jurado le concediera la defensa por necesidad médica. Así que hice acopio de una serie de programas de investigación y alegué ante la Corte que cualquier persona sana que supiera que iba a quedarse ciega y que supiera que la marihuana le podía ayudar a prolongar su visión, quebrantaría la ley para poder obtener la marihuana. El jurado concluyó que yo estaba en lo correcto, que cualquier persona sana quebrantaría la ley para poder salvar su propia vista, y fui encontrado no culpable. Y así fue como empezó el programa de investigación compasiva sobre nuevas drogas, a cuyo amparo varias docenas de pacientes, y ya van por unas 8, reciben en la actualidad marihuana gratis del gobierno federal. La botella con lo recetado. Viene en forma de cigarrillos ya enrollados. La cultivan en una pequeña granja en Mississippi. La marihuana, de hecho, me la proporcionan a mí, en grandes latas de galletas que contienen aproximadamente unos 300 cigarrillos ya listos de marihuana. Y recibo una lata de ese tamaño para que me dure un mes. Así que he sido un constante consumidor de marihuana federal desde hace ya 22 años. Y yo he estado intentando desde el 71 hacer una investigación científica, teniéndome a mí mismo como paciente a investigar y a un doctor como investigador, y la FDA no ha hecho más que impedirlo. Entonces oí hablar de Bob y de hecho él habló con uno de mis colegas en mi ciudad natal, Norfolk, Virginia. Dijo, ¿sabes que el gobierno no tiene intención de dársela nunca jamás a otra persona? Y dijo, pero si alguien tiene una posibilidad, tú también. Cuando descubrí que esta benigna sustancia era la mejor medicina para mí, fui por ahí intentando educar al gobierno federal. Estar casada con alguien que es un activista, especialmente en este campo donde hay tan pocas personas que son como él y que obtienen marihuana de forma legal, es simplemente algo difícil. Tiene que fumar cuando estamos viajando y no podemos viajar en tren porque no le dejan fumar en el tren. Y quisimos hacer un crucero con un velero, pero tenían miedo de que les robara la embarcación. Cuando estuvimos en Orlando y nos pillaron en Disneylandia, terminamos detenidos durante 5 horas en las sagradas entrañas de Disney. Bueno, yo ya tengo mi medicina, pero ¿saben una cosa? Nadie más la tiene y eso es lo que me molesta. Robert se puso en contacto con mi marido y conmigo y nos preguntó si podíamos presentarnos ante la corte a declarar ante el juez Francis Young en Washington, D.C. Yo testifiqué y el juez fue muy amable porque un par de veces, hablando de mis hijos que habían muerto, me vine abajo y lloré. Y él fue muy paciente y comprensivo. Y llegó a la conclusión de que la marihuana debería estar en los Estados Unidos al alcance de cualquiera que pudiera obtener una prescripción médica. Tenían a un hombre en la oficina de vigilancia sobre la droga, puede que de la DEA, y de hecho dijo que Robert Randall y el resto de los que habíamos testificado simplemente no éramos muy inteligentes. San Francisco. Creo que el mayor impulso para su uso como medicina, podemos decir que el renacimiento de su uso como medicina fue la epidemia de SIDA.
En los inicios de la epidemia, a principios de los años 80, entre mis colegas Paul Oberdeen y Connie Wassi, los fundadores del programa anti-SIDA, conocíamos prácticamente el nombre de todas las personas con SIDA en San Francisco, porque estábamos en cierta forma involucrados en su cuidado. Entonces los números siguieron creciendo y aumentando, y ya sabe, teníamos 500 pacientes, 1000, 3000, 5000, 10000. Era algo sobrecogedor, era una guerra. Definitivamente era como otra generación del Vietnam. Quiero decir que jóvenes con cuerpos atléticos, hombres fuertes de San Francisco, por supuesto muchos de ellos eran gays, todos los que tenían la enfermedad se habían ido. Para mí no solo eran mis pacientes, también eran mi comunidad. Por esa época, en la investigación contra el SIDA, no contábamos con muchas drogas para experimentar en los pacientes con SIDA. Y los pacientes estaban desarrollando el síndrome llamado síndrome del desgaste, por el cual perdían el apetito, tenían fiebre, diarrea y se convertían en esqueletos. Parecían víctimas de campos de concentración. Entonces, cuando a unas cuantas personas les quedó claro que la marihuana era útil para tratar algunos de los aspectos sintomáticos de la infección vírica, las náuseas, la pérdida del apetito, el dolor, la depresión de saber que te estás muriendo y que no hay nada que puedas hacer, la comunidad, que en un principio habían sido activistas gays, luego activistas contra el SIDA, algunos de ellos se convirtieron en activistas pro marihuana. Entonces, en 1992, lo que ocurrió es que éramos ya 13 pacientes. Otros 28 pacientes habían sido aprobados. Y Bob Randall había decidido que debido a que eran pacientes con SIDA, los que la estaban usando, que todos deberían tenerla. Y entonces envió unos 2000 protocolos, todos al mismo tiempo. La administración Bush, que no quería negociar sobre ese tema, cerró el programa. Nos salvamos nosotros, los 13. Los otros 28 pacientes nunca recibieron nada. En 1993, en el 94 y en el 95, la legislatura estatal, gracias a la mayoría de copartidarios, tanto republicanos como demócratas a favor, pasaron propuestas para discutir en el Congreso. Que la marihuana debería estar disponible para uso médico y que debería ser recalificada, que debería estar fuera de la categoría 1 para así poder ser utilizada con fines médicos. Y entonces fue con esa historia en California durante un periodo de, digamos, al menos 10 años antes de 1996, cuando la proposición 215 fue aprobada. En 1996, California se convirtió en el primer estado en aprobar una iniciativa sobre la marihuana como medicina. Más estados le siguieron. Creo que deberíamos hacer la pregunta muy seriamente en los estados donde esto se está aprobando. ¿Por qué? ¿Y quién? Nos está proporcionando esta noción de que en cierta forma deberíamos pasar de seguros procedimientos de aprobación, socavar la integridad de la medicina y proporcionar algo que es actualmente ilegal y altamente lucrativo. Y la asociación está bien organizada y está siendo dirigida para eliminar las barreras entre ellos y las drogas a las que son adictos. Hemos recibido información de muchas fuentes de que los traficantes están intentando utilizar la proposición 215 como una pantalla de humo. Hemos llevado a cabo algunas redadas donde hemos requisado armas. De hecho, había una de esas llamadas granjas de marihuana medicinal donde requisamos un arma del calibre 50. Creo que el peligro de la ley estatal está en que no se pregunta si se supone que los pacientes deben recibir marihuana. En muchos de estos estados hay posibilidad de que uno cultive la suya propia. Y entonces la posibilidad de cultívelo usted mismo, en esencia quiere decir que la abuela, en lugar de ser, digamos, un paciente terminal con cáncer de huesos, de repente va a salir a su jardín y se va a poner a arar el jardín para poder plantar entre 3 y 5 matas de marihuana. 3 plantas de marihuana en el jardín son suficientes para que un hippie enganchado se coloque. Pero no son suficientes para tratar las verdaderas necesidades de pacientes médicos o de gente con SIDA. Estas son soluciones tontas. A ningún paciente que reciba cualquier otro tipo de cuidados médicos se le pide que tenga que pasar por un proceso de tipo tan arduo. Ciudades y condados por toda California han adoptado diferentes pautas para proveer a los pacientes con el cannabis medicinal. Se han formado dispensarios, clubes de compradores y cooperativas para cubrir las demandas de los pacientes.
La cooperativa de compradores de cannabis de Oakland se formó para cubrir una necesidad en nuestra comunidad, para dar soporte y acceso a pacientes en la Bahía del Este, que está en el área de la bahía en California. La organizamos con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad de Oakland y otras agencias y cuerpos del Estado en el área de la bahía. Cambiamos el formato de nuestra agencia para que se pareciera más a una farmacia de bajo costo, donde los pacientes pudieran conseguir una cantidad segura de marihuana para usar en sus hogares. O si querían elegir sembrar la suya propia, pudieran conseguir plantas y semillas con nosotros. Para poder conseguir una tarjeta para el Club de Cannabis de Oakland, primero tiene uno que hablar con su médico y obtener su aprobación. Una vez que la tiene, puede ir al Club de Oakland. Ellos cogen tus papeles, los revisan y se aseguran de que los papeles son auténticos. Llamamos al consultorio del médico para verificar la firma y la autenticidad de la recomendación. Y luego llamamos al Colegio Oficial de Médicos para verificar que el doctor tiene una licencia válida, registrada en la aseguradora del Colegio Oficial de Médicos y de que no tiene multas asociadas a su licencia médica. Luego uno paga su cuota, le hacen una foto y todo está bien. Aquí tiene su viuda blanca. Oh, qué bien. ¿Necesita algo más? Eso es todo. ¿Me los podría abrir? Ya sabe que mis dedos no funcionan. Por supuesto. La sensación es buena. Tengo un sitio limpio, agradable y seguro en donde puedo recoger buena marihuana medicinal que cubrirá mis necesidades. WAM, Alianza de Hombres y Mujeres por la Marihuana Medicinal, Santa Cruz, California. La verdadera génesis de WAM fuimos Valerie y yo, comprendiendo que podíamos sembrar nuestra propia medicina. Mike y yo decidimos, bien, reuniremos a varios pacientes, gente que yo sabía que no podía permitirse comprar marihuana y la cultivaremos entre nosotros. En WAM trabajamos como en una cooperativa. Entonces la gente vive junta, la cultivamos juntos, la limpiamos, la procesamos, la secamos, la empaquetamos y la redistribuimos. Tenemos reuniones semanales. Somos una red de apoyo, somos una comunidad. Los pacientes que pueden o los cuidadores ayudan a cultivar la marihuana. Nosotros intentamos proporcionar un espacio para que puedan hacer cosas sentados en sus sillas de ruedas. Pero los otros pacientes que están graves con SIDA o pacientes de cáncer que no pueden hacer una cosa, puede que sí puedan hacer otra. Pero no necesariamente tienen que trabajar, pueden salir y simplemente disfrutar de los alrededores. Soy una paciente voluntaria. De niña tuve polio y ahora sufro de una afección llamada síndrome pospolio, que causa severos dolores y espasmos musculares. Soy alérgica a los derivados del opio. No puedo tomar la mayoría de las medicinas farmacéuticas contra el dolor, así que el cannabis es una de las pocas medicinas que puedo tolerar. La mayoría de esto es para cocinar y también para hacer tintes. Tenemos una amplia variedad de productos que ofrecer. Quería un programa que sirviera a gente que ya estuviera marginada por su enfermedad y también financieramente marginada. Vivimos de donaciones. El año pasado asistimos a más de 200 personas con menos de $30.000 para todo el año. Nos gusta pensar que trabajamos con la verdad. Nos gusta pensar que el verdadero valor de la marihuana está en sus propiedades curativas, no en su valor monetario. El mayor problema hoy en día, por lo que puedo ver, es que los doctores siguen siendo terriblemente reticentes a prescribirla. Para ser honesto, creo que es una tontería. Esto es sobre todo un montaje para conseguir la cuasi legalización de la marihuana. Y aquí vemos a Barry McCaffrey diciendo que ellos iban a quitarle a los médicos el derecho a prescribir narcóticos si los médicos llegaban solo a mencionar la marihuana a un paciente. El gobierno va y amenaza a los doctores. Bien, doctor, ¿está usted dando recetas o lo que sea para marihuana en este estado? Necesito ver todas las recetas que haya usted escrito durante los últimos 3 años. Es una auditoría del IRS. Parece como si los doctores, piensen lo que piensen sobre la marihuana, están cerrando filas contra lo que ellos ven como una intrusión del gobierno.
Habiendo perdido la facultad de controlar lo que hacen los individuos, esperan conseguirlo aterrorizando a los médicos y creo que los de San Francisco están diciendo que no pueden hacerlo. Este grupo de valerosos médicos presentaron una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos diciendo: no pueden decirnos que nos quedemos callados cuando se habla de temas que pueden tener influencia sobre el bienestar de nuestros pacientes. Entonces se me planteó si yo iba a ser el demandante, alegando que era libertad de expresión, que ustedes están interfiriendo con el cuidado de los pacientes y que eso no es asunto del gobierno federal. La justicia refuta a la Casa Blanca en el caso de la marihuana medicinal. Las Cortes Federales legislaron que este era un derecho de libre expresión y que los doctores podían hablar a sus pacientes sobre cualquier cosa en la privacidad de la sala de reconocimiento. Bueno, nadie puede realmente prescribir marihuana a no ser que posea la licencia para la categoría 1 de la Agencia Nacional para el Control de Drogas. Pero podemos recomendársela a nuestros pacientes o decir que no nos importa si nuestros pacientes la usan. Desafortunadamente, el verdadero asunto sobre esto es que algunos de nuestros jóvenes piensan que es la maravilla de las drogas. Cura padrastros, dolores de cabeza, de espalda, todo lo que a uno se le ocurra. Bien, para mí es un oxímoron. Medicina y marihuana son los dos extremos de un espectro. Ian murió el 10 de septiembre de 1996 mientras dormía por una sobredosis de heroína y por eso estoy aquí. Estoy aquí para hablar con vosotros y llorar con vosotros, pero sobre todo para compartir mis sentimientos sobre esta horrible enfermedad. Sí, la adicción es una enfermedad y ahora lo comprendo muy bien. Conozco unas 100 madres que han perdido a sus hijos por causa de las drogas. Y todos empezaron con tabaco, un trago de cerveza y un poquito de hierba. Y esos son los culpables. La noche antes de que tuviéramos que enterrar a Ian, yo no podía dormir. Y hablé con Larry y me vino algo a la mente y le dije: sabes, Lar, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar a las familias, tenemos que hablar a los chicos sobre lo que está pasando en nuestra sociedad y de lo que nos ha pasado a nosotros y lo fácil y rápidamente que se lo llevaron. Atlanta, Georgia. Reunión de la Fundación Corporación de Padres. Los objetivos de la Corporación de Padres son entrenar a los padres, dándoles la información que existe ahora y que se ha ido desarrollando durante los últimos 30 años, y hacer prevención primaria entre sus propios hijos y los amigos y compañeros de sus hijos en el colegio. No asustamos a los padres, no creo que haya que asustar. Es muy suave, muy agradable, pero al mismo tiempo es muy poderosa. Y tenemos que asegurarnos que todo lleve el mensaje de no usarla. Creo que si lo perdemos de vista, perderemos de vista todos los progresos del movimiento. Sé de primera mano que esto sucede en la mayoría de nuestras familias. Es intergeneracional. Mirad, cuando uno está tratando con niños que reciben un mensaje de los colegios y de los programas y otro mensaje de su casa, van a creer en el mensaje de su casa. Y punto. Es por eso por lo que necesitamos llegar a las familias. Y eso es lo que la Corporación de Padres puede hacer. Aquí en el norte de Nuevo México tenemos la tasa más alta de sobredosis de heroína. Nuestros supermercados venden más alcohol que cualquier otro supermercado de la nación. Y al trabajar con los jóvenes, veo el impacto que causa el abuso de las drogas, en la familia o en los parientes, o en la comunidad. Si yo fuese el fiscal antidroga, probablemente eliminaría la mitad de mi presupuesto y se lo daría a los colegios públicos. Si podemos darle a los chicos educación y atención, resolveríamos tantos problemas. Me gustaría ver el esfuerzo de la Corporación de Padres si vienen al norte de Nuevo México para poder comprender el contexto cultural en el que están intentando trabajar y no asumir esa polarizada perspectiva, porque si no, van a conseguir directamente que la gente les dé la espalda. La realidad del asunto está en que no es ni lo uno ni lo otro, no es bueno ni malo, sino que está en algún lugar entre medias. Puede ser que el mensaje de la marihuana medicinal sea un mensaje más positivo. Puede que sea mejor para ellos saber que existe un contexto responsable para su uso.
Eso es realmente lo que se le debe decir a los chicos. Uno tiene que ser honesto con ellos. Sus sobrinas y sobrinos, desde que eran pequeños y ahora sus sobrinos nietos, todos saben que lo que él tiene es medicinal. Ha sido algo que ha resultado educativo. Cuando sus amigos han venido aquí, siempre se muestran sorprendidos y quieren saber más sobre qué es lo que hace, cómo funciona y por qué él puede usarla y otras personas no pueden. Así que creo que todo eso de que se le envía un mensaje erróneo a los chicos es una estupidez. Es otra cosa que el gobierno está intentando contarnos para asustarnos. Washington, 26 de marzo, 2001. Mañana la Corte Suprema va a escuchar argumentos en los Estados Unidos contra el Club de los Compradores de Cannabis de Oakland. Y el tema en este caso es si los jurados de una Corte Federal pueden considerar una necesidad médica como defensa en casos en los que una persona está siendo juzgada por causa de la marihuana. No teníamos una imagen clara de que el gobierno federal estuviera iniciando una batalla por los derechos del Estado. Pero ahora, muchos años después, vemos claramente que de eso es de lo que básicamente se trata este caso. Por la posibilidad de reabrir nuestro dispensario. Solo para cubrir necesidades médicas vamos a continuar y prevalecer. Si la cooperativa de compradores de cannabis se cierra, ¿qué se verán forzados a hacer usted y otros pacientes? Entonces nos veremos forzados a acudir a las calles. Están presentes un montón de organizaciones diferentes. Todos nosotros hemos tenido hijos que han muerto por causa de las drogas, que han terminado en coma con daños cerebrales. E incluso si es una situación de peligro de muerte. El movimiento por la marihuana medicinal del área de la Bahía está preparándose para responder esta noche después de que la Corte Suprema legislara que distribuir marihuana para suavizar el dolor sigue siendo algo en contra de la ley. Todavía permiten que los propios pacientes puedan utilizar la defensa de la necesidad médica, pero no que el club pueda usar esa defensa. La Corte Suprema ha reiterado también la instancia del gobierno federal, que dice que la marihuana es de categoría 1 y por lo tanto no tiene valor medicinal. Y la tercera cosa que ha legislado la Corte Suprema es que la gente que legalmente puede poseer marihuana en los Estados Unidos son solo los que tengan una excepción federal, que es lo que yo mismo y otras 6 personas poseemos. Lo que pensé al respecto fue, creo que por supuesto estuvo mal, pero de nuevo me iba a salvar, ¿vale? A finales de los 70 tuvimos 34 estados que aprobaron leyes sobre derechos médicos. ¿Hizo eso algún bien? No. Y ahora tenemos a la Corte Suprema diciendo esto. Así que hemos tenido muchas oportunidades para cambiar algo y todavía no ha ocurrido. Y en cierta forma vamos hacia atrás. La enfermedad no tiene ideología. Quiero decir, los conservadores tienen cáncer, los liberales tienen cáncer. La enfermedad está omnipresente. Pero los tratamientos sí tienen ideologías. La ideología del tratamiento occidental es, en síntesis, que no se puede confiar en nada que sea natural, a no ser que haya pasado por las manos de un científico, que lo haya manipulado artificialmente y luego haya vendido el producto a alguien que lo vaya a poseer y lo manufacture. Esa es una ideología y está profundamente arraigada. Un producto como la marihuana es ofensivo en casi todas sus formas, con el concepto de medicina industrial. Es algo totalmente natural, no es caro, y aunque el alivio que proporciona es mejor, más rápido y más seguro, simplemente no encaja con el formato industrial que la FDA debe proteger. La mayoría de los médicos, cara a cara, dirían, ¿por qué voy a querer que un paciente fume una droga? De las 488 sustancias que han sido identificadas, la mayoría no son sustancias que yo quisiera encontrar flotando por mi cuerpo. Hongos, bacterias, etc. Eso es moho. Cuando un médico escribe una receta, lo que está haciendo, de hecho, es una especie de análisis entre riesgos y beneficios. Bien, le ayuda a hacer este cálculo, el hecho de que la droga haya sido aprobada por la FDA y todo lo demás. Pero a fin de cuentas es un análisis entre riesgos y beneficios. Jeffrey sufría de un desorden causado por estrés postraumático. Había visto cómo su mujer moría ante él. Tenía una fuerte bipolaridad sumada a su enfermedad
Estaba muy deprimido, emocionalmente inestable y cambiante. Y había sido tratado sin éxito con un montón de antidepresivos, estabilizadores de ánimo, antipsicóticos. Y entonces, un día vino y me dijo, ¿sabe? Cuando fumo algo de hierba, no me siento así. En ese momento el doctor Hockman dijo, bien, ya que a usted le sienta tan bien la marihuana, puede que le vaya bien el marinol. El marinol es una sustancia sintética que es puro delta, 9-THC. Estaba claro y está claro que algunos derivados del cannabis tienen uso medicinal. Y cuando se descubrió que el delta 9-THC sería potencialmente utilizable, se le convirtió en una sustancia medicinal asequible, que puede ser recetada por los médicos. El problema que presentaba es que una vez que empezaba a ser absorbido, no se podía parar. Algunas personas no sufrían efectos secundarios, a otras personas simplemente las noqueaba. Sufrían de ansiedad, sufrían de nerviosismo. Pero con la inhalación, aunque contenga algunas impurezas, no hay duda de que la persona puede dosificarse mejor. Actualmente estoy en el centro de castigo por la felonía de abuso de sustancias, por haber sembrado mi propia marihuana medicinal. Incluso mi psiquiatra llegó a decir que si era legal pensaba que yo debería seguir tratamiento con marinol y tener la posibilidad de fumar. En cierta forma, como tomar las píldoras para el asma, pero seguir teniendo el inhalador al lado. Uno siente cómo el calor le va penetrando. Muchos de nosotros somos emprendedores que hemos descubierto diferentes formas de utilizar la marihuana que ayudan a salvar los pulmones. Pero básicamente consiste en calentar la hierba sin quemarla. Uno la aspira así, y es una forma muy agradable de distribuir la medicina, más sana. Dejemos que la industria estudie sus moléculas. Dejémosles hacer extractos, todo ese tipo de cosas. Creo que eso es fantástico. Y espero que tengan éxito. Habrá pacientes que no quieran fumar porros para aliviar su dolor. Preferirán tener algo que les haya dado el médico. Para ser capaces de producir una moderna medicina obtenida del cannabis, uno tiene que empezar por la materia prima, que es una materia ilegal en casi todos los países del mundo. Tenemos invernaderos de cristal, con aire acondicionado y por medio de ordenadores podemos controlar cada uno de los aspectos del medio ambiente en el que crecen las plantas. Por medio de procesos de crecimiento, no usamos modificaciones genéticas aquí. Estamos capacitados para producir extractos extremadamente precisos, muy bien definidos, de plantas que han estado bajo nuestro control durante toda su existencia. Hemos desarrollado la fórmula de un spray oral para las mucosas. Eso significa que vaporizamos unos 100 microlitros sobre la roja y húmeda superficie de la boca y los ingredientes activos serán absorbidos directamente de la superficie y otros también serán digeridos. No hemos intentado obtener partículas de moléculas independientes. Hemos intentado reproducir en el spray la exposición a los mismos grupos de moléculas que uno encontraría en el cannabis normal, natural. Podemos usar esa plantilla farmacéutica si quieren y aplicarla al estudio de un remedio natural como el cannabis o a la hierba de San Juan o a cualquier otra cosa, siempre y cuando tengamos buena calidad, siempre y cuando podamos demostrar que es segura. Podemos empezar a estudiar si funciona o no. Es algo que de hecho podemos aprender y no veo ninguna razón por la que no debamos aplicar ese tipo de principios a la hierba del cannabis. Con el paso de los años hemos ido sembrando más y más marihuana hasta que creamos algo así como 30 o 32 variedades diferentes. Y ahora usamos primordialmente 4 de esas 32 variedades. Cada año, cuando me encargo del huerto, hago una especie de encuesta al azar entre los miembros. Les pregunto, muy bien, ¿a cuánta gente le gusta esta sativa? ¿Cuánta gente quiere la índica? Así es como decidimos lo que vamos a sembrar, por lo que los pacientes nos dicen. ¿Qué usar? 1. ¿Cómo se sienten? 2. Antes mi apetito estaba en un 2, ahora mi apetito está en un 10. Algunas de estas plantas rojo oscuro parece que tienen un poco más de efecto sobre el dolor. Y durante el curso de la utilización de las encuestas, parece que, de todas formas, el cannabis indica funciona mejor para el dolor que el cannabis sativa. El cannabis sativa parece que funciona mejor para suprimir las náuseas y estimular el apetito.
Algunos dicen que el cannabis indica les funciona mejor para dormir, mientras que el sátiva los despeja, que realmente hace que funcionen mejor sus mentes. Así que es basándonos en los síntomas como podemos ayudar. La evidencia de los casos conocidos ya no tiene el lugar que una vez tuvo en la medicina. Quiero decir, toda la medicina avanzó hasta mediados de los años 60, cuando se inventó el gran estudio controlado de dobles al azar. Y la gente que no daba importancia a la evidencia de los casos conocidos se comportaba como si en medicina no se supiera nada hasta la aparición del gran estudio controlado de dobles al azar. Y nosotros no sabíamos nada de drogas hasta que eso pasó. Pero la evidencia de los casos conocidos está ahí. Es muy difícil tratar con la MS. Algunas veces mis piernas tienen tantos espasmos que saltan por todas partes. Te dan Valium para eso. Y el Valium ayuda a que se calmen un poco, pero no te alivia. Y luego está esa desagradable sensación que te deja la droga después. Yo descubrí que con unas pocas bocanadas los espasmos se calmaban del todo. Mi nombre es Yvonne y no soy una criminal. Yvonne Westbrook es uno de nuestros miembros más sobresalientes. Ella ha seguido este litigio desde que descubrió que era beneficioso para su enfermedad utilizar cannabis medicinal. Y es políticamente activa, creo que porque ella vio que otros pacientes necesitaban apoyo y acceso seguro a esta medicina. Y creo que ella ha sido un gran soporte para nuestros pacientes, aquellos que no pueden salir de sus casas. Me di cuenta que no sabía cómo actuar como una persona enferma. No soy del tipo que se sienta por ahí sintiendo pena de sí misma, así que tenía que salir y hacer algo. ¿Me tocaron limones? Pues haré una limonada. Soy un agente de bolsa. Manejo dinero de la gente. Usar 12 cigarros de cannabis al día no afecta a mi trabajo. Tengo la mente totalmente despejada y algunas veces me gustaría no tener la mente tan despejada, porque la bolsa puede ser muy estresante, atacar seriamente los nervios. Pero el cannabis me permite mantener alejada mi mente del dolor. No me tengo que preocupar de eso. Y así puedo concentrarme más en mi trabajo. Lo que hace la marihuana es muy simple. Relaja los músculos que van sobre esos tumores, así que cuando me muevo, los músculos se relajan y pueden moverse. Mantiene baja la inflamación. Así que para mí la marihuana es en un 70% un relajante muscular, un antiinflamatorio. Relajando los músculos disminuye el dolor. Sin ella no estaría vivo. Soy un miembro muy productivo de la sociedad, ya sabe, en lugar de ser una persona completamente discapacitada. Mi amiga y yo regresábamos del lago Bairami y una avioneta, maldita sea, embistió nuestro coche levantándolo del suelo y rodamos más de 100 metros. Mi amiga salió disparada del coche y aparentemente yo también. En ese momento me golpeé en la parte de atrás de mi cabeza y perdí el conocimiento. Y no fue hasta que tuve un incontrolable ataque de epilepsia en casa de un amigo y que llamaron a una ambulancia y fui ingresada en el hospital que se descubrió que estaba teniendo estos ataques, algunas veces hasta 5 por día. Me dieron varias drogas fuertes: Miceli, Dilantin, fenobarbitol, Percodan y Valium. Percodan para el dolor y Valium como relajante, pero no lograban controlar los ataques. Y afortunadamente en esa época era joven y tonto y no sabía en lo que me estaba metiendo, porque no es poca cosa ser el único cuidador 24 horas al día. Vivir bajo los efectos de las drogas, al menos las que yo tomaba, era como vivir bajo el agua. No podía reconocer, no podía leer. Tomar un baño, uno solo, es algo imposible. Nadar es imposible, conducir. Y llegó un momento en que las drogas de farmacia hicieron que Valerie se volviera físicamente adicta a ellas. En 1974 leí en una publicación científica que en Stanford estaban investigando usando marihuana para tratar espasmos inducidos en ratas de laboratorio y estaban logrando algunos buenos resultados.
No parecía razonable pensar que la marihuana pudiera hacer lo que los neurocirujanos y las farmacéuticas no podían hacer, pero estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Si ella tenía una oportunidad, estaba dispuesto a tan rápido como pudiera encender un porro y hacerla fumar. Cada semana bajábamos un poco su medicación farmacéutica y nos tomó casi 4 años quitarle por completo la medicación. Fui completamente capaz, y sigo siéndolo, de controlar mi actividad epiléptica. Eso no quiere decir que no tenga problemas neurológicos, pero vivo en un mundo totalmente diferente. Pensar que algo que cultivo yo misma, que no cuesta absolutamente nada, que puede crecer al lado de nuestras lechugas y nuestras verduras y que pueda ser una medicina tan poderosa que ha cambiado mi vida, es algo increíble. Claramente, en mi opinión, y nuevamente, sin ser médico, si la marihuana tuviese un uso medicinal y si yo pudiese ayudar a la gente con necesidades médicas, no creo que nadie en este país se opusiese a ello, incluida la FDA y el Instituto Nacional para la Adicción a las Drogas. El problema es que yo sepa, no hemos visto esos estudios, no hemos visto la prueba. Hay una montaña de evidencias. Evidencias de casos conocidos en los que la marihuana estaba relacionada. Hay muy poca evidencia del gran estudio controlado de doble Salazar debido a la ley. Ha sido casi imposible llevar a cabo estos estudios. Uno tenía que tener la aprobación de la DEA y de los asesores de investigación de California. Había que salvar un montón de obstáculos. Su control es exhaustivo, pero las sustancias controladas son así. Son más reglamentadas que cualquier otra cosa, excepto las armas nucleares, la cosa más reglamentada. Es abuso si se usan. La adicción es una historia diferente. El Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas existe para estudiar sustancias de las que se abusa. Y por lo que yo he aprendido, pero me llevó un tiempo, es que no están interesados en proporcionar lo que ellos consideran una sustancia que genera abuso, para una prueba clínica que puede demostrar que tiene algunos beneficios medicinales. Es más, cuando pedí 2 veces obtener cigarrillos de marihuana para nuestra investigación en pacientes consumidos por el SIDA, fui rechazado. El doctor Abrams necesitó 8 años para conseguir el permiso de la NIDA para estudiar el efecto de la marihuana sobre el dolor neuropático asociado al SIDA. Esta es la primera prueba clínica sobre cannabis fumado por seres humanos llevada a cabo en los Estados Unidos desde 1970. Estudios sobre los efectos de la marihuana. Las neuropatías parecen ser uno de los problemas más debilitantes a los que me enfrento con el HIV ahora mismo. Hay mucho dolor involucrado en ellas. Añade una sensación de entumecimiento a tus brazos y piernas. Neuropatía significa nervios doloridos. Nuestros pacientes han sufrido esta dolencia durante largo tiempo, especialmente antes de la posibilidad de contar con efectivas drogas antirretrovirales. Como resultado, algunas de las propias drogas pueden llevar a esta dolorosa afección. Por alguna razón, los narcóticos realmente no ayudan con esta clase de dolor. Estudios hechos con animales sugieren que los derivados del cannabis, los ingredientes activos de la marihuana, puede que posean un efecto antidolor superior al de los opiáceos en dolores causados por daños en los nervios. Asusta un poco. Las cosas por las que va a tener que pasar Jamie. Pero creo que es maravilloso que tengan estos nuevos programas que la gente puede ensayar. Y Jamie ha probado cada programa nuevo que ha salido porque quiere vivir. Y si esto va a ayudar a Jamie, entonces que vaya a por ello. He sido un conejillo de indias durante largo tiempo. Por eso sigo vivo. La gente con enfermedades incurables, si solo se centra en una medicación, puede llegar a un punto en el que se queme. Y uno siempre tiene que buscar diferentes caminos, diferentes esperanzas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal su vuelo? No estuvo mal, nada mal. Bien. Lo inhala durante 5 segundos y lo retiene durante 10. Estamos haciendo primero una investigación piloto en la cual van a ser admitidas 16 personas y van a fumar marihuana durante 9 días, 3 veces al día. Y vamos a medir su dolor y el impacto de la marihuana fumada, tanto sobre su dolor neuropático como sobre un dolor experimental que vamos a inducir a los pacientes, en el cual a los pacientes se les calentará la piel a 104 grados con una sonda. Y después de eso, se les frotará la piel con capsaicin, que es el componente activo en los pimientos rojos, el que hace que los pimientos rojos sean picantes, y esto causa dolor.
Hoy es miércoles. Dentro de un par de horas fumaré mi primer porro para ver qué se siente. Va a ser bastante interesante. Pedimos los cigarrillos de marihuana al NIDA. Y ellos, de hecho, han contratado a la Universidad de Mississippi, que es la que produce los cigarrillos para ellos. Portland, Oregón. Centro de Conferencias de Portland. Conferencia Clínica Nacional sobre el Cannabis Terapéutico. Es una conferencia muy especial, ya que reúne investigadores básicos, investigadores clínicos, pacientes y gente que trabaja en este campo desde un punto de vista comercial. Se necesitaron más de 20 años, hasta 1988, hasta que Bill Devane pudo aportarnos una inequívoca evidencia de la existencia de un receptor específico en el cerebro, el cual es llamado el receptor cannabinoideo, uno con el que la THC puede formar uniones y por ello se explica su actividad psicoactiva. El sistema nervioso humano está cargado con receptores de THC, trillones de puntos receptores. Pero como ustedes saben, el organismo humano no evolucionó alrededor del THC. Hay una sustancia química natural que segrega el cerebro, para la cual hay receptores situados a lo largo de todo el sistema nervioso central, y el THC se asemeja lo suficiente a esa sustancia para encajar como una llave en una cerradura. Y estos receptores están localizados en los sitios exactos del cerebro donde esperaríamos encontrar los receptores relacionados con el dolor, la función motora, la memoria, el humor. Y en un paciente con dolor crónico puede que ese sistema no esté funcionando bien o se haya estropeado. Añadir THC desde el exterior ligado a estos receptores calma un poco el sistema y se termina con el efecto general que se puede traducir como alivio del dolor. 9º día, Hospital General, San Francisco. En el último día repetimos nuevamente el modelo experimental de dolor. Y también les traemos sangre para medir los niveles de THC en sangre, para ver si hay disminución del dolor. Y si este se correlaciona con la cantidad de THC que llega al torrente sanguíneo. Para mí ha sido relajante. Uno siente hambre, se pasa mucho tiempo tumbado, un poco sedado. Básicamente, una vez que uno ha llegado al límite con su cuerpo, uno puede sentir cómo trabaja. Según los resultados del estudio piloto del Dr. Abram, 10 de 16 pacientes experimentaron una reducción del 50% tanto en dolor inducido como en el neuropático. Lo que consideramos como un éxito en este estudio fueron las personas que obtuvieron más de un 30% de reducción en el promedio de dolor diario, y esto estuvo bastante cerca del 50%. ¿Cree que a lo mejor la primera vez que fumé, en comparación con el último día que lo hice, puede tener algo que ver con el aumento del THC? Sí, probablemente también. Hemos desarrollado unos 13 o 14 estudios en fase 1. Hemos tenido un gran apoyo por parte de grupos de pacientes, de cuidadores, médicos, del gobierno, de agencias internacionales. Hemos desarrollado 4 o 5 estudios de fase 2 para explorar las potenciales áreas que se beneficiarían en las áreas del dolor neurológico y de la disfunción neurológica, en afecciones como la esclerosis múltiple y los daños en la espina dorsal. Hemos completado 4 estudios de la fase 3 sobre el dolor neuropático y sobre los síntomas de la esclerosis múltiple. En todos ellos hemos trabajado con más de 1.200 pacientes en nuestros programas de prueba. Ahora consigo dormir estupendamente por las noches. Eso me hace sentir mejor durante el día. Eso ha mejorado mi vida. ¿Cómo puede uno poner precio a eso? ¿Cómo lo has cogido? Bien, Bájalo. bien. Realmente es increíble. Es maravilloso. Me hace sentir normal, que es todo lo que pido. Por favor, dadme el cannabis y dejad que me sienta normal.
Prueba con cannabis de la farmacéutica GW. 100 millones de dólares, 1.200 pacientes, 22 pruebas. Una de las cosas que uno intenta hacer como médico es mejorar la calidad de vida de todos los pacientes. Y si el paciente tiene que tomar una medicación, por ejemplo, para el cáncer, y el paciente vomita cada vez que toma la medicación, y uno puede sugerir algo tan simple como fumar marihuana para aliviar esa náusea antes de que se vaya a la cama y proporcionarle una buena noche de descanso, como médico uno puede haber hecho la cosa más importante que pueda uno hacer por ese paciente. Santa Cruz, California. Hemos oído decir muchas veces a gente que se está muriendo que la marihuana les permite ver de una forma más tranquila su propia muerte, contemplar su propia muerte. A medida que una persona se acerca a la muerte, los amigos empiezan a desaparecer porque no pueden soportarlo. Ese aislamiento puede ser una cuesta abajo para la gente que está enferma. Así que lo que hemos descubierto es que la gente puede vivir mucho más, o un inesperado o un incierto periodo de tiempo, que es el mismo pronóstico que tenemos todos, un incierto periodo de tiempo, pero vivirlo bien. Vivirlo con la camaradería de otras personas que saben lo que es sufrir. Espero que la crueldad de la gente que huye por miedo y que hace leyes que hacen tanto daño cambie en algún momento. ¿Quién sabe? Es triste. Gracias, querida. Esta es para mí la parte más dura de ser un miembro de la UAM, conocer gente y perderla. Mi esposa era entrenadora olímpica. Yo era entrenador olímpico en el ejército. Y ella regresaba de una clínica de descargas en su motocicleta y tuvo una reacción adversa a los antihistamínicos y acabó saliéndose de la carretera y chocando contra un poste de teléfonos. Fuimos al hospital unos 45 minutos más tarde y dijeron que probablemente ella no sobreviviría. Así que la pusieron en el respirador y finalmente en una habitación llena de máquinas. Pero yo estaba bajo un montón de presión y entonces, finalmente, ya sabe, me convencieron de que probablemente era lo que debía hacer. Así que subí. Me mostraron un montón de conmutadores que debía pagar y los apagué. Probablemente esa haya sido la cosa más dura que he tenido que hacer en mi vida. Me dijeron varios sargentos, oficiales, coroneles, que yo era un soldado de carrera, que tendría una mancha en mi expediente si iba a ver al psiquiatra. Simplemente échalo, te pondrás bien. Y no fue así. En 6 meses estaba abusando fuertemente del alcohol y las metanfetaminas. Los otros veteranos que conozco fueron los que me dijeron, mira, simplemente fuma marihuana, deja la otra porquería, fuma marihuana. Hay cosas que queremos olvidar. Estuvimos presentes durante algo que fue terrible. La gente que se ha visto involucrada en grandes tragedias durante guerras o por la muerte de un ser querido pueden quedar traumatizadas por un periodo de tiempo muy, muy largo. Si podemos trabajar con los endocannabinoides, entonces hay posibilidades de que podamos prevenirlo. Lo que recientemente se ha demostrado con los cannabinoides es que pueden interrumpir ese ciclo hasta finalmente inhibir lo que se conoce como memoria adversa. 5 de septiembre de 2002. Hoy, los miembros de la UAM, Alianza de Hombres y Mujeres por la Marihuana Medicinal, quedaron atónitos cuando agentes federales asaltaron el invernadero y los cultivos de la UAM, poco después de mediodía, y se llevaron toda la cosecha de unas 150 plantas. Basta ya, están destrozando nuestras plantas y usted no está haciendo nada. ¿Puede usted decirle al cámara que apunte hacia otro lado? No tienen caso contra Val y Mike. Ellos lo saben, saben que Val y Mike nunca han sacado un centavo haciendo esto.
El señor y la señora Corral fueron puestos bajo custodia y traídos hasta las oficinas de la DEA en San José para su procesamiento. Recibieron una llamada telefónica mientras estábamos allí en la que les decían que había 200 personas en la puerta bloqueando la entrada y los agentes no podían salir. Nos preguntaron, ¿le pueden pedir a los miembros que se vayan? Les dije, lo siento, yo no puedo hacer eso. Y entonces dijeron, ¿y les podría pedir que dejaran pasar a los agentes? Han cerrado la puerta y los agentes no pueden salir. Después de una hora de detención, las autoridades han puesto a Valerie Corral al teléfono y ella transmitió un mensaje a los miembros. Por favor, déjenlos ir. Por favor, no hagan nada que pueda provocar cualquier tipo de violencia. Los miembros de mala gana se hicieron a un lado y dejaron que la caravana de agentes y 2 camionetas de reparto salieran. Luego se presentó el caso ante la Fiscalía de los Estados Unidos y ellos están revisando el caso. Se nos informó que los cargos no serían presentados ese día, así que los llevamos de nuevo a su residencia. Lo han destrozado todo. Esto es increíble. Requisamos 167 plantas. Estas plantas tenían un peso total de más de 2.500 libras. De acuerdo a los actuales precios de la marihuana en la calle, eso podría valer millones de dólares. 135 nos habrían alcanzado para todo un año para nuestros 300 pacientes. Ahora no tenemos nada de provisiones y esto es todo lo que nos han dejado. Solo restos. El amor crece aquí. Si cualquiera de estas personas que entraron y me quitaron mi medicina tuviese un grado de inmunología, estaría dispuesto a respetar su opinión. Y eso es todo lo que tengo que decir respecto a ese tema. Bien, esta es una decisión que debe ser tomada entre pacientes y doctores. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jordan. Agradezco que vosotros queráis estar aquí y escuchar a aquellos de nosotros que sufrimos. La gente no comprende lo que es pasar por esto cada día. Realmente es muy duro. Realmente lo es. Y esto me ayuda a no tener que devolver cada día durante horas. Y me ayuda a no sentir dolor. Y esto a mí me funciona. ¿Cuánto hace que eres miembro de la UAM? Soy miembro de la UAM desde hace 6 meses. Y desde entonces he pasado de ser un paciente con SIDA en toda la extensión de la palabra a volver a los HIV. Ahora soy capaz de disminuir mi medicación. Ya no recibo tratamiento para los pulmones porque tienen miedo de que vaya a pillar una neumonía. Tengo que decirles que ha salvado mi vida. Y creo que debería estar al alcance de aquellos de nosotros que estamos al límite y que pueda ayudar a la gente a recuperarse. Y estoy aquí para decirles que puedo hacerlo. He perdido la visión en un ojo. Tengo glaucoma. Me atacó de improviso. Un par de médicos simplemente me pincharon el ojo para aliviar la presión. Y al final cogí una infección en ese ojo y lo perdí. Estoy absolutamente aterrorizada con quedarme ciega. Pude haber usado marihuana cuando tuve el glaucoma en mi ojo derecho, pero tenía confianza en que podrían controlarlo. Y me equivoqué. Entonces, ahora le he dicho a mis doctores de la vista que si esto se sale de control, estoy completamente segura de que voy a usar María. En esta situación, yo no voy a traer marihuana a esta casa. No la voy a preparar aquí. Pero desde luego conseguiría a alguien que la preparara para mí y yo la consumiría aquí. Y si decidieran que esta era una razón suficiente para echarme, sería una ilegal. No voy a quedarme ciega por nadie. Rally benéfico del Ayuntamiento de la ciudad de Santa Cruz en apoyo a la UAM. Hoy es, me imagino, una especie de celebración, aunque muy solemne. Una representación de lo que la UAM hace cada semana. Lo hacemos en público con algunos representantes públicos, además de los cuidadores, abogados y médicos, que actúan como testigos de lo que se está haciendo para brindarles nuestro apoyo. Ver todos esos recursos malgastados en una actividad como esa, cuando, como la mayoría de las pequeñas ciudades, como la mayoría de las ciudades en general, tenemos problemas con las drogas y nos encantaría colaborar con la DEA y trabajar con ellos.
Para mí resultó algo alucinante que esto les pasara a Mike y Valerie. No lo podía creer. ...21 de abril de 2004... Esperando la decisión de la Corte Suprema, en Guam se procede a replantar bajo la protección de un mandamiento judicial. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha legislado en contra de los usuarios de la marihuana medicinal en California. La Corte dice que la ley federal tiene supremacía sobre la ley estatal y que la gente que fuma marihuana bajo la recomendación de su médico puede ser procesada. El 15 de junio de 2005, una enmienda para detener los arrestos de los pacientes de la marihuana medicinal fue rechazada en el Congreso. Ahora que hemos perdido ante la Corte Suprema, hemos perdido en el Congreso, vamos a perder nuestro mandamiento judicial, lo cual básicamente justifica lo que la DEA nos hizo y lo convierte en juego limpio. Seamos realmente honestos. La marihuana no nos es ofrecida por la comunidad médica, sino por un grupo de figuras de la comunidad que piensan: necesitamos más marihuana en nuestras vidas para que nos ayude a sentirnos mejor. La marihuana es un fraude en ese aspecto. Si fueran a admitir que han cometido un error, que literalmente cientos de miles de americanos gravemente enfermos han sufrido como consecuencia de su ignorancia y su visión dogmática, creo que temerían que toda la prohibición se derrumbara. Durante la campaña del 2000 del presidente, prometió ayudar a que la Corporación de Padres sentara sus bases, se iniciara en 3 estados. El Congreso recientemente aprobó enviar unos 4 millones de dólares para extender las corporaciones de padres a 9 estados. Mi esperanza con respecto al público es que el público aprenda un poquito más sobre ciencia y esté dispuesto a apoyarla para que se explore e investigue el potencial del cannabis como medicina. ¿Quiere eso decir que la marihuana, la fumada, la natural, será legalizada o aprobada alguna vez como algo seguro y efectivo por parte de la FDA? Lo dudo. Es demasiado importante para dejarlo. Hay demasiada gente examinando la ciencia básica del cannabis, estudiando su biología molecular, examinando su genética, revisando los estudios de comportamiento. Hay suficientes personas que se están levantando y diciendo: yo estoy usando cannabis y me está ayudando. Hay suficientes personas expresando su interés por comprender esta ayuda. Si realmente ayuda, ¿cuánto ayuda? Canadá se ha convertido en el primer país del mundo que aprueba un calmante del dolor basado en el cannabis. El Sativex está hecho de componentes de la planta del cannabis. Creo que algo que era usado ampliamente y se conseguía con facilidad como medicina hasta 1942, porque era supuestamente beneficiosa, puede que no resulte ser una sorpresa que aún lo sea. En memoria de Robert Randall, paciente 0, 1945-2001.